Paz y bien, hermanos, hermanas. Gran solemnidad de Pentecostés. Jesús resucitado nos entrega el Espíritu Santo. Homilía para este día, culminación de la Pascua del Señor. Escuchando el Evangelio según San Juan, como nos refiere, es el discípulo amado, la aparición de Jesús al grupo de los suyos en la tarde de la resurrección. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciéndoles esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés es la última palabra de la resurrección del Señor. Con palabras humanas tenemos que hablar de cosas divinas y con palabras humanas tenemos que hablar del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En las primeras líneas de la Biblia está presente el Espíritu de Dios. Al principio creó Dios el cielo y la tierra estaba informe y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El Espíritu es el aliento de Dios, la vida de Dios. Sin Espíritu, Dios está muerto. Dios sería ídolo. Pues al final de la Biblia se dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu que vive en medio de nosotros y la Iglesia, que es la esposa, están clamando a Jesús: ven. Si seguimos hablando con nuestro lenguaje humano, diremos que el Espíritu, escuchen esta herejía, es el remate de Dios. Digo herejía porque no son las palabras adecuadas que podríamos emplear en una explicación de aula y de magisterio. El Espíritu es el remate de Dios. Es, por una parte, la intimidad de Dios y por otra parte es la ultimidad de Dios. Es la manifestación de lo que Dios es en cuanto se puede manifestar, porque la distancia entre Dios y la criatura siempre será una distancia infinita. Es el comienzo de la encarnación. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dice el ángel a María. Y es el final de la encarnación en la resurrección del Hijo de Dios, que es el comienzo de la vida nueva. La vida eterna, que ya se ha iniciado y es la que nos aguarda. En una palabra, el Espíritu Santo es el don de Dios mismo que no puede compararse con ningún otro don. Hay dos modos de aparición del Espíritu.
en las lecturas de hoy, tras la muerte y resurrección de Jesús. Era el día 50, era Pentecostés. Pentecostés en griego significa 50. El 50 días de la Pascua. El mundo judío celebraba la donación de la ley en el monte Sinaí, que era el don mayor que Dios había hecho a su pueblo, cuando Moisés, bajo la nube santa, entró en el monte y el monte ardía como un horno, como una llamarada, y allí hablaba Moisés con Dios. Y las Santas Escrituras, recordando aquella efusión de fuego, de amor, que había acontecido en el monte Sinaí, nos dice, y lo leemos todos los años en Pentecostés, al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer como unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Esto nos recuerda lo que nos pasó en siglos inmemoriales, cuando los habitantes de la tierra quisieron juntarse y construir una torre que subiera hasta el cielo, la torre de Babel, la torre de la confusión, porque Dios deshizo aquel proyecto y se dispersaron en lenguas, no pudieron entenderse. Comenzaba la historia nueva y definitiva de la humanidad. Pentecostés es el antibabel. Ahora la humanidad es una y en sus diversas lenguas se pueden proclamar las maravillas del Señor. Esto significó aquel primer don de lenguas que tan gráficamente nos habla el relato de hoy. ¿Pero qué es esto? Aquí hemos venido de todas partes del mundo y cada uno les escuchamos en nuestra propia lengua. ¿De dónde le han aprendido estos que no entienden de estas cosas? El Espíritu Santo hacía la unidad mediante esta multiplicación de lenguas. Pues la donación del Espíritu, ahora San Juan nos las va a referir con otro lenguaje. Dice que estaban los discípulos reunidos, los vemos a los 11, Judas trágicamente siguió su camino, y estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y en ese momento ocurre algo enteramente divino, que nosotros recogemos con adoración y gratitud. Jesús, dándoles la paz, les mostró las manos y el costado. La paz no era ese saludo de cortesía, de conveniencia que nosotros tenemos pues para iniciar la conversación. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno. No. La paz era un río de amor y de felicidad que brotaba de aquellas llagas divinas y que hoy llega hasta nosotros, porque Jesús también nos dice, la paz sea con vosotros. Y ahora el Señor, que venía del seno del Padre, hace aquel gesto divino que Dios hizo al principio de la creación, cuando formó al hombre de la tierra. Una manera de decir esa unidad de la creación que Dios ha hecho. Formó al hombre y para infundir vida
sopló, le comunicó su aliento. Y entonces Adán fue un ser viviente. Tenía dentro de sí el aliento de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora Jesús repite aquel signo. Sopló sobre ellos. Con estas y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Con estas palabras el Espíritu Santo se instalaba definitivamente en la Iglesia, como perdón de los pecados, pero al mismo tiempo como fuente de toda vida. Hermanos, el Espíritu Santo es la caricia de Dios, la ternura de Dios, la seguridad de Dios para nosotros como pueblo que avanza hacia su destino. Y para cada uno de nosotros, pues, para mí en particular, uno piensa en su propia situación, en sus temores, en sus problemáticas, y de repente en la meditación dice, alto ahí, yo estoy trabajando mi mente, pero esto no es un ejercicio de psicología, de psiquiatría, no. El Espíritu de Dios viene a mí y me dice paz, paz, y se produce esa paz. El Espíritu Santo existe como Dios vivo y verdadero que mora en mi corazón. No son verdades abstractas lo que nosotros celebramos, sino la realidad de la presencia de Dios. Se define el Espíritu Santo diciendo que es el amor de Dios. Amor que es persona, la Trinidad. Amor que es la causa de que exista la Iglesia en medio del mundo como portadora del mensaje de Dios a los hombres. ¿Qué es la Iglesia? Sino esa infusión del amor de Dios en medio del mundo, pese a todos los pesares y a todas las críticas que se le hagan. La Iglesia es el amor de Dios en medio del mundo. Y nosotros, como anunciadores, hermanos, del Santo Evangelio, es lo que pretendemos, que ese amor sea un amor viviente y verdadero, sentido, percibido, correspondido. San Pablo nos ha dicho en las lecturas de hoy, recordando a la comunidad de Corinto, donde les habló de estas cosas. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede llegar a la fe si no se deja conducir por el Espíritu Santo. Y efectivamente, entonces uno colabora y acepta. Nadie puede creer que Jesús está en la Eucaristía. Le estoy hablando desde nuestra capillita y aunque no lo veamos, pues aquí tenemos el altar y ahí atrás está el sagrario. Nadie puede decir que Jesús está en la Eucaristía si no es por el Espíritu Santo. Uno que no esté en esta órbita dirá, bueno, esto es una locura, esto es un subjetivismo, esto es una creación que vosotros habéis hecho para dar sentido. Nadie puede creer en la Santa Eucaristía si no es impulsado por el amor de Dios. Por la misericordia de Dios, nosotros, hermanos, creemos en las verdades de nuestra fe y esta es la fuente inexhausta de nuestra alegría. El Espíritu Santo, culminación de la Pascua que hoy coronamos, es el don total de Dios y a cada uno se nos ofrece y se nos regala. Termino pues orando a Jesús. Señor Jesús, al coronar los 50 días de tu Santa Pascua, gracias por tu vida, muerte y misión. Gracias por el don del Espíritu Santo que esperamos gozar por toda la eternidad. Amén. Aleluya.
Hermanos, hermanas, feliz Pascua del Señor, feliz culminación de la Pascua del Señor con su santa resurrección. A todos, paz y bien.